Doña Susan, ¿cómo me le va? El saludo de los buenos días para usted. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes este martes. Yo todavía me quedé en que era de día, doña Susan. Nada más quería preguntarle... Sí, es de día, pero ya es tarde. Sí, es que a mí la verdad... Por la lluvia. Esta oscuridad es lo que me tiene así descontrolado. Buenas tardes, doña Susan, ¿cómo está? Bienvenida, como siempre. Un gusto estar con ustedes hoy por acá, hablando un poco de estos temas, y sí, a oscuras y con lluvia hoy. Sí, así es, en muchas partes del país. Doña Susan, tal vez si usted nos hace el resumen de cuáles son los impuestos que hay que presentar, las declaraciones y también que hay que pagar con fecha máxima hasta el próximo 15 de noviembre, que es el viernes. Sí, este próximo viernes 15 de noviembre vence el plazo para declarar y pagar varios impuestos. El más conocido y el que la mayoría de contribuyentes en realidad presentan es el del impuesto al valor agregado, la de 104-2. Recordemos que vamos a declarar todo lo que comercializamos el mes anterior, ¿verdad? En el mes de octubre, todo lo que vendimos y todo lo que compramos, el impuesto que incluye ellos, vamos a estar reportándolo en esta declaración que debemos de presentar a más tardar este viernes 15, y no únicamente presentar, sino también pagar el impuesto. Además de la declaración del impuesto al valor agregado, se debe también de presentar y pagar la declaración del impuesto sobre rentas de capital inmobiliario. Recordemos que hablamos de capital inmobiliario, aquellos alquileres de casa, apartamentos o lotes, estos todos son capital inmobiliario. Y también para este próximo viernes debemos de presentar, que es la de 149, que es la presentación de rentas de capital mobiliario. Y hablamos de capital mobiliario para aquellos que tienen algún alquiler como un automotor o una computadora. Corresponde a un capital mobiliario, que también tienen que presentar esta declaración y pagar el impuesto a más tardar el viernes. Pero no solo estas tres que son las más comunes, sino que hay algunas otras declaraciones como las retenciones de la fuente del 2% en el impuesto a las utilidades, también lo que es la retención en las fuentes de salario, algunas otras como la del impuesto selectivo de consumo para aquellos que venden ciertos productos con este impuesto. También lo que es la declaración del impuesto único por el tipo de combustible, el de las bebidas alcohólicas. Estas son declaraciones que también deben de presentarse y pagarse a más tardar este viernes 15 de noviembre. Doña Susan, estaba revisando por aquí la información y dice que cuando uno no presenta la declaración se expone a una sanción de 231,100 colones. Yo me ponía a pensar, y si a alguien se le olvidó que el viernes era el último día porque no escuchó Monumental y no nos escuchó en la sección de GTI, pero se acordó el sábado o el lunes, también va a tener que pagar esta sanción de los 231,100 colones. Estas multas específicamente se generan prácticamente cuando tiene un mes de no haber presentado la declaración. Entonces los primeros días va a parecer omiso, pero todavía estamos a tiempo. Por eso es importante que si fue viernes y la presente sábado, todavía podemos evitarnos la multa. El problema es tal vez que tengamos meses atrasados, que tengamos o se nos haya olvidado alguna y vayamos a revisar hoy nuestra situación tributaria, y puede ser que no presentamos la de marzo o no presentamos la de abril, porque ahí tendríamos ya que pagar esta respectiva multa que es de medio salario base, por eso los 231,100 colones. Estoy viendo que hay otras sanciones que son sumamente importantes. ¿Qué pasa cuando yo no hago el pago del impuesto al valor agregado del IVA? ¿Hay una sanción específica o nada más se cobran los intereses? Y para el no pago de impuestos, en realidad lo que empiezan es a correr intereses de un 1% según el impuesto que tenían que pagar en ese mes. Entonces, pues si tenemos ya varios meses de retraso, entonces van a ir sumando esos intereses, ¿verdad? Cada vez. Entonces es importante siempre verificar que paguemos también a tiempo, no, como les decía, no únicamente presentar la declaración, porque a veces pensamos que es únicamente completar el formulario, pero tenemos que dirigirnos ya sea a la plataforma del banco de nuestra preferencia, en línea en la página de la TV o en alguna de las aplicaciones de estos bancos, donde también pueden realizar el pago correspondiente para evitar que corran esos intereses, y cuando llegamos a pagar en realidad estamos pagando un monto más alto. Para seguir sobre este tema, es que cuando empezamos a hablar de las sanciones empiezan a generarse dudas. Dice una persona por acá, ¿es obligación pagar? ¿Y qué pasa si yo no tengo el dinero para hacer el pago? Sí, recordemos que como
como parte del impuesto al valor agregado, nosotros lo que hacemos es cobrar un impuesto que está por ley, ¿verdad? No es parte de nuestros ingresos. Nosotros cobramos el impuesto en nuestras ventas, no somos directos, decirlo así, en el impuesto. Entonces, al no ser dinero nuestro, es obligatorio hacer el pago. Yo siempre le digo a los clientes, tenemos que pensar que tenemos dos bolsitas, nuestras ganancias y el impuesto. La plata de la bolsita del impuesto no podemos tocarla porque no es dinero nuestro, sino que tenemos que directamente pagarla al ente correspondiente, en este caso el Ministerio de Hacienda, y por eso es que sí o sí tenemos que pagar el IVA, y por eso es que no podemos pedir un arreglo de pago con el impuesto al valor agregado, sino que si yo no lo pagué y no tengo el dinero completo, entonces ¿qué va a suceder? Que voy a empezar a correr intereses de un 1% por el monto correspondiente al pago por cada mes que yo no aplique. Aquí dice el número terminado en 9774 a través del WhatsApp, el 899-35935. Dice, buenas, las personas físicas inscritas ante Hacienda y en régimen simplificado deben presentar declaración en cero, tenga o no tenga ventas en el mes. Siempre. Recordemos, bueno, que el régimen simplificado tiene declaraciones distintas, no lo hacen de forma mensual, ¿verdad? Ellos lo hacen de forma trimestral. Entonces, cuando se presente la fecha de la declaración del régimen simplificado, aún sin haber tenido ni compras ni ventas, tienen que presentar la declaración para que no aparezcan como omiso, porque recordemos que no presentar la declaración genera esa multa de medio salario base. O sea, aunque no tengan ventas, aunque no tengan compras, por estar inscritos tenemos la responsabilidad de presentar la declaración. Pero sí es importante para esta consulta del régimen simplificado recordarles que no presentan mensual, presentan trimestral. Dice por acá Catalina Villalobos desde Atenas. Dice, yo este año no presenté la declaración ni de marzo ni de abril, mucho menos pagué. ¿Qué hago? Okay. Lo primero que puede hacer es dirigirse y aplicarlas, ¿verdad? Si usted va y realiza su consulta tributaria, va a aparecer omisa y probablemente morosa en este caso. Entonces es importante eliminar esa información, que usted pueda presentar la declaración y pagar el impuesto. Y lo que sí se puede hacer, y en muchos casos el Ministerio de Hacienda es bien consciente, es que si nosotros llegamos y le decimos, Ministerio de Hacienda, no presenté 2 declaraciones, no las pagué, por favor, lleguemos a un arreglo de pago con la multa, entonces sí, inclusive rebajan un porcentaje de esa multa. Entonces también es una opción para aquellos que ya identificaron que tal vez tienen un inconveniente o recibieron en este caso la información, mira, estoy incorrecto, entonces para que puedan evitar una multa más grande pueden hacerlo de esta forma, pero siempre intentar arreglar la condición y estar al día. Doña Susan, ya para ir finalizando, tengo 2 temas que tenemos que abordar. Uno de ellos es este cambio en el reglamento de los comprobantes electrónicos. ¿Cuáles son los principales cambios que deben de tomar en cuenta los contribuyentes a la hora tanto de recibir como de emitir comprobantes electrónicos? Sí, es importante que desde el mes de septiembre Hacienda ha empezado a publicar los borradores, ¿verdad? Lo que es la nueva versión de factura electrónica, que se estipula que el otro año empiece a regir. Pero el pasado viernes, ya oficialmente, el viernes 8, se publicó el reglamento de comprobantes electrónicos. Ya con esto estamos nada más a la espera que se publiquen los anexos y estructuras, que viene a especificar aún más a detalle todos los cambios, pero ya el reglamento trae puntos muy específicos que debemos de conocer, y hay cambios bien grandes a nivel de la forma de emitir y también a la forma de recibir. Importante, se cambia un poco lo que es la factura de compra. Para recordarles, al día de hoy la factura de compra se puede utilizar únicamente para aquellos que pertenecen al régimen simplificado, no emiten factura. Yo voy, hago una compra, me dan una factura a papel, que es donde se establece que en efecto ellos pueden emitir una factura a papel por el régimen en el que pertenecen, pero yo como contribuyente ocupo presentar ese gasto, entonces yo tengo que presentar una factura de compra. Ahora con el nuevo reglamento se amplía su uso y se establece que lo van a poder utilizar también para el régimen especial agropecuario, que ya también está estipulado. Para los proveedores no domiciliados, esto va para cierto tipo de importaciones, que es importante. Las personas físicas que no se encuentren inscritas como obligados tributarios también podremos aplicarlo. Esto, eso sí, viene y trae también restricciones. Cuando yo no puedo utilizar la factura de compra, no lo puedo utilizar
para el régimen simplificado cuando ya está inscrito como emisor receptor no confirmante, porque ellos te van a dar una factura electrónica. No la puedo utilizar para el transporte público, todavía no aplica, ni tampoco para las entidades del Estado, pero ya se amplía un poco más cuando puedo utilizar la factura de compra, permitiéndome también respaldar un poco más los gastos que tal vez no teníamos anteriormente. Y un punto también que viene a ser cambio y quisiera mencionárselos es que se define un nuevo tipo de documento que es el recibo electrónico de pago. Este año, inicios, se cambia y se crea una nueva condición de venta, que es la venta con IVA a crédito hasta 90 días. Esta fungía para los pequeños contribuyentes, pymes, que vendían a crédito a un largo plazo para que pudiesen tomar el pago del impuesto de forma diferido. Porque hago un resumen de los cambios. ¿Qué sucedía antes? Que venía Juan y le vendía a Pedro a 90 días, pero resulta que hacía la factura hoy, 12 de noviembre, y cuando llegaba la fecha de diciembre que tenía que presentar la declaración, Juan no había recibido el dinero de Pedro y aún así tenía que pagar ese impuesto. Entonces Hacienda crea una nueva condición de venta, que es esta venta con IVA a crédito hasta 90 días, para que Juan pueda decir, le vendí a Pedro a un largo plazo, entonces yo voy a reportar el pago del impuesto hasta que Pedro me pague. Pero para esto, ¿qué se hacía? Se hacía la factura original y cuando se recibía el pago, se hacía otra segunda factura colocando esta información. Ahora con este nuevo documento, que es el recibo electrónico de pago, se va a sustituir esa segunda factura que le hacíamos por el recibo electrónico de pago, que va a servir para poder reportar que recibimos ese pago del impuesto y así ya poder declararlo. Entonces viene a generar una estructura más estable y más enfocada, que es uno de los cambios también grandes que viene a traer este nuevo reglamento, esta nueva versión, y todos aquellos que utilizan esta condición de venta y también la condición de venta a crédito al Estado van a poder utilizar este recibo electrónico de pago. Entonces es importante que lo conozcan. Aquí dice una consulta a través del Facebook Live. Fernando Badilla dice, como contribuyente, si ingreso a ATV, me dice a qué estoy obligado a presentar. Estoy inscrito por oficio por Hacienda. Sí, lo pueden verificar en la consulta de situación tributaria. Antes de ingresar a la TV, si ustedes ingresan, hay una opción que dice consulta de situación tributaria. Con el número de identificación, ahí les va a aparecer en qué régimen están inscritos, cuál es su actividad económica y cuáles son sus obligaciones. Entonces es una forma muy acertada de poder verificar qué es lo que ustedes tienen que presentar y cuándo. Y con esto de los cambios en los comprobantes electrónicos, por supuesto que recordar que GTI capacita sin costo alguno. Si para ustedes es muy complicado entender de qué se tratan estas modificaciones en los comprobantes electrónicos. Ya para finalizar, doña Susan, nada más, si usted me recuerda la fecha en la que va a ser el cierre fiscal y los 3 puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y importante el cierre fiscal, recordemos que se realiza el 31 de diciembre, ¿verdad? Desde que se hizo el cambio, ya el periodo fiscal, perdón, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a validar? Uno, que llevemos todas nuestras declaraciones en orden al día de hoy, que la contabilidad esté organizada y que llevemos un buen registro de gastos. Esos serían 3 puntos que yo les puedo recomendar ahora, que aún estamos a tiempo antes del cierre fiscal, para que cuando iniciemos en enero del próximo año ya tenemos que empezar a ordenar la información para presentarla, porque recordemos que tenemos hasta marzo para presentar esta declaración, que no tengamos que correr, que no tengamos que buscar información que no tenemos, sino que todo lo tengamos en orden. Entonces son buenas fechas, aún quedan algunos días para cerrar el periodo fiscal, 1 mes y medio prácticamente. Entonces empecemos a organizar la información para que el próximo año tengamos la data bien organizada. Muchas gracias a doña Susan Avendaño, capacitadora regional de GTI. Recuerde que GTI capacita sin costo alguno 24/7 al teléfono 2105-4400, el WhatsApp 6222-3030 o al correo electrónico infofacturaelectrónica@gticr.com. 12:26, finalizamos así la sección.